Buenas tardes. Perdonad que no me pueda conectar a la hora que teníamos programado, pero entre la parroquia, los jaleos de las comuniones, las confirmaciones y eso, no tengo tiempo para dar esta clase online. Y como la inmensa mayoría de vosotros la vais a ver también en diferido, no creo que os importe mucho. Mirad, os voy a compartir así por encima lo que es la clase de hoy. Hemos visto en una primera parte, en un primer bloque, la iglesia, la eclesiología, la parte de el conocimiento eclesial, qué es la iglesia. En un segundo bloque hemos visto cómo vive la iglesia y cómo expresa la iglesia su fe a través de la liturgia, a través de los sacramentos. Y en este tercer bloque vamos a ver cómo vive la iglesia y cómo esa fe se concreta en la vida de las personas, que sería la parte de la moral. En esta parte de la moral, pues vamos a partir en un primer momento de la experiencia moral y de la llamada en Cristo. En un segundo momento vamos a ver el acto humano y por último nos vamos a centrar en la opción fundamental. Ya os digo que vamos a ver esto por encima para no entretenernos mucho. Tenéis unos apuntes bastante bien elaborados y también tenéis el PowerPoint que yo os comparto hoy aquí. Así que básicamente y de manera rápida vamos a hablar sobre los puntos que yo creo que son más importantes. Lo primero, vamos a hablar de la experiencia moral, ¿eh? La experiencia moral que no es algo solo y exclusivo de los cristianos o solo y exclusivo de los creyentes, sino que la experiencia moral es una experiencia que es universal, de todos los hombres. ¿Dónde tiene su origen este fenómeno moral o dónde se origina? Muy sencillo, en el conocer, conocerse, decidir y decidirse. El ser humano es un ser relacional, un ser que vive en relación y que se define por su relación consigo mismo, con los demás, con las cosas y con Dios. En este relacionarse, el hombre conoce y se conoce, decide y se decide. Es decir, yo cojo estas gafas y sé que no soy estas gafas. Conozco esta realidad y al conocer sobre esta realidad, decido sobre mi vida y sobre esta realidad. Por ejemplo, puedo coger un boli, un simple boli, pues lo puedo utilizar para escribir o lo puedo utilizar para matar a alguien. ¿Eh? Al conocer esa realidad, estoy conociéndome y al decidir sobre esa realidad, estoy decidiéndome. Entonces, el origen de la experiencia moral lo encontraríamos en ese movimiento de conocer, conocerse, decidir, decidirse. Conocer, en primer lugar, como os he dicho, las cosas. Yo cuando conozco la realidad que me rodea, las cosas que me rodean, estoy decidiendo sobre mi vida al decidir sobre las cosas. Lo mismo sucede cuando entro en relación con el otro, con un tú. Las personas no son cosas, las personas son realidades que al entrar en relación con ellas hay un feedback, hay una relación. Entramos en relación con esa realidad. Y al conocer al otro, me estoy conociendo a mí mismo. Y al decidir sobre el otro, estoy decidiéndome sobre mí mismo. Puedo tomar la decisión de ser una persona generosa, abierta, cuando me encuentro de manera graciosa y sencilla con el otro. ¿Eh? Pero si al otro, o cuando yo me encuentro con el otro, lo que busco es utilizarlo, lo que busco es abusar de él, lo que busco es manipularlo, pues evidentemente al conocer a la otra persona y al decidir sobre la otra persona de esa manera,
pues evidentemente me estoy construyendo y estoy decidiendo sobre mí mismo. Eso significa que o puedo ser una persona buena, sencilla y generosa, o puedo ser una persona egoísta y utilitarista con las otras personas. Tercer paso, Dios. Si el conocer al otro me abre un campo de conocimiento sobre mí mismo y me ayuda a decidirme, el gran tú, que es Dios, pues evidentemente imaginaos eh, cuánto abre la mente y cuánto hace que la persona se conozca y se decida. ¿Eh? Porque podemos conocer a un Dios vengativo, un Dios que no es bueno, que no tiene nada que ver con el Dios cristiano, y podemos conocer a un Dios que es Padre, que me quiere, que me ama, que entrega a su Hijo por mí. Conocer a Dios de esta manera me lleva a conocerme de una manera nueva. Si Dios es Padre, yo me conozco como hijo. Si Dios me salva, yo me conozco como salvado. Y eso implica decidirme al decidir sobre esta realidad. Yo decido si quiero entrar en relación con este Dios o no quiero entrar en relación con este Dios. Si acepto a Dios como mi Padre y mi Salvador o no lo acepto. Y al decidir sobre esta realidad, yo me decido y opto en mi vida por vivir como hijo de Dios y intentar que en mi vida pues se note ese ser hijo de Dios, amando, sirviendo, entregándome. Entonces, es importante que cuando hablemos de la experiencia moral, es decir, eh, tomar decisión sobre el bien y el mal de nuestra vida y de los que nos rodean, pues todo eso tiene su origen en ese conocer, conocerse, decidir y decidirse sobre las realidades que me rodean, sobre los otros que me rodean y sobre Dios. ¿Mm? Todo eso lo tenéis ahí más o menos resumido. ¿Por qué es importante la parte cristiana o por qué es importante el tema de sentirse llamados en Cristo? Porque ya os decía que Dios cambia mi realidad de tal manera que lo que yo hago es decidirme a la hora de esa experiencia. ¿Eh? Opta tanto Cius, que es un documento del Concilio Vaticano II, en su número 16, define a la teología moral, ¿eh?, como la vocación de los fieles en Cristo, dando frutos de caridad para la vida del mundo, nutriéndose de la Sagrada Escritura y usando el método científico. Es decir, lo que la moral quiere es que desarrollemos en medio del mundo nuestro sentir, nuestro sentirnos llamados a seguir a Jesús, dando frutos de caridad para el mundo. No solo para nosotros, sino también para el mundo. Por tanto, a pesar de que muchas veces la iglesia en el ámbito moral tiene mala fama, porque pensamos que la moral está ahí para decir siempre que no, lo que pretende la teología moral, lo que pretende la moral, es decir, el comportamiento de los cristianos en el mundo y personalmente es que desarrollemos nuestra vida práctica, la fe que se desarrolle y que se concrete en nuestra vida, aplicando en nuestra vida esa experiencia del encuentro con el Señor. Es decir, nadie cambia, nadie se convierte, nadie se transforma si realmente no ha sentido en su vida a Jesús, si realmente no nos hemos encontrado con Él. Si no se ha producido ese encuentro, yo no puedo seguir a Jesús. Y si yo no sigo a Jesús, mi vida no se transforma, no se produce ese conocer, conocerse, decidir, decidirse. Primero tengo que conocer a Jesús para conocerme. Y para decidirme sobre Jesús, tengo que sentirlo. Y al decidirme sobre Jesús, me decido como cristiano, como seguidor suyo. Luego, la teología moral tiene tres dimensiones. Una cristocéntrica, otra de vocación y otra como respuesta de caridad. Primero, vamos a mirar la parte cristocéntrica. ¿En qué consiste? La vida cristiana es
imitar a Cristo, seguir a Cristo, eligiendo su camino y eligiendo también sus valores y principios. ¿Eh? Nosotros no seguimos a un psicólogo, a un filósofo, a un político. Nosotros seguimos a Jesús de Nazaret, que es el Hijo de Dios, que es el hombre perfecto. Luego, si nosotros seguimos al hombre perfecto, lo que nosotros queremos es alcanzar esa meta. Y si queremos alcanzar esa meta, tenemos que imitar a Jesús, siguiendo sus enseñanzas, viviendo sus valores y escogiendo su camino, ¿no? Luego, el modelo de la moral cristiana será Cristo, el hombre nuevo. Segundo, es una llamada. Dios nos llama a seguirlo y nos llama en nuestra vida concreta. ¿No? Por eso Dios se presenta como amor que salva, ¿no? Si no lo experimentamos como ese amor que salva, no lo podemos seguir. Y aquí la iniciativa siempre parte de Dios. Segundo, experimentamos ese amor en lo concreto de nuestra vida. Y tercero, ese amor que Dios derrocha con nosotros es para transmitirnos su comunión, para hacernos uno con Él. Luego, el centro de la moral cristiana será responder a esa llamada que Dios nos hace a experimentar ese amor que nos salva y que nos quiere junto a Él. Responder a la llamada de Cristo a seguirlo, desde la libertad y desde la responsabilidad. Así, Cristo se convierte en el hombre nuevo y cada una de las decisiones que tomamos nosotros, pues será intentando seguir el modelo de Jesús. ¿Eh? Lo que pasa es que, claro, Jesús vivió hace 2000 años y nosotros vivimos pues en un mundo que no tiene nada que ver con el mundo de Jesús. Entonces, cuando nosotros nos planteamos, bueno, si yo quiero ser cristiano y yo quiero seguir a Jesús y quiero comportarme con Él, ¿qué tengo que hacer ante esta realidad que estoy viviendo o ante esta otra? Pues hacerme la pregunta, ¿qué haría Jesús en mi situación? ¿Qué haría Él? Y a partir de ahí, lo que dice ahí el texto, actuar en el recuerdo del Señor, dar respuesta a los planteamientos morales desde la perspectiva y desde los principios de Jesús de Nazaret. Y tercero, ¿no? Tercer pilar, la moral como respuesta de caridad. La moral no es solo algo para nosotros, no es solo, como ya hemos visto, nuestra fe no es individualista, sino que es una fe de pueblo, de comunidad. No nos salvamos solos, sino que nos salvamos como pueblo. Por tanto, la moral también tiene que ser una moral que nos ayude a vivir como pueblo. Es la ciencia que ayuda a los cristianos a vivir de manera cristiana en medio de nuestro mundo. Nos orienta en medio del mundo, nos ayuda a la entrega personal desde la caridad y ayuda a que transformemos este mundo. ¿Eh? No podemos aguantar la injusticia, la guerra, las insolidaridades. El cristiano está en medio del mundo para transformar el mundo que nos ha tocado vivir. Entonces, ¿eh? Una moral cristocéntrica, una moral de respuesta a la llamada de Jesús, que nos invita a seguirlo, a vivirlo, y una moral que nos invita a transformar el mundo en el que estamos. Esta moral es específica, tiene una parte específica, es decir, mm, la moral cristiana en su núcleo no es una moral distinta al resto de morales. ¿Por qué? Porque la moral cristiana es una moral humana. ¿Eh? Lo que la moral quiere es que el hombre se desarrolle como hombre y que alcance su plenitud como ser humano. Y por eso la moral cristiana no va a proponer nada distinto o nada que vaya en contra del ser humano. Al contrario, lo va a potenciar, lo va a desarrollar, lo va a profundizar. Pero sí es cierto que la moral cristiana tiene algo nuevo. Y ese algo nuevo es Cristo, que es el hombre nuevo. Si nosotros nos conformamos con nuestra naturaleza, viviremos una moral basada en el desarrollo personal y se acabó.
pero nosotros lo que queremos alcanzar es la meta que Cristo nos propone. Cristo es el hombre nuevo y nosotros queremos alcanzar esa meta. Por tanto, lo específico de la moral cristiana es la motivación, la intencionalidad que encontramos en ese intentar alcanzar el bien supremo, que es Jesús. Esto es como el coche y la gasolina, ¿eh? La moral sería el coche y Cristo es la gasolina que nos hace andar, que nos pone en movimiento, ¿eh? Si es verdad que la moral cristiana ah, tiene contenidos nuevos, como el tema de la entrega, el tema del sufrimiento, el tema del sacrificio, la donación, la virginidad, la cruz, ¿eh? Todos esos temas son temas específicos de lo que es la moral cristiana. Pero los valores y principios como la verdad, el bien, la defensa de la vida, eh, todo eso pues pertenece al patrimonio común de la humanidad. Lo que hace que nosotros no nos conformemos con una moral de mínimos, sino que vayamos a la excelencia, es Cristo, nuestra motivación. No se nos invita a no mentir, se nos invita a decir siempre la verdad. No se nos invita a no decir, a no matar, se nos invita a defender la vida. No se nos invita a conformarnos con no robar, sino que se nos invita a luchar y trabajar por la justicia social, ¿eh? Y así con todo. Entonces se trata un poco de que nos demos cuenta de que la moral cristiana es una moral de máximos. Y para alcanzar ese máximo tenemos que imitar a Cristo, partiendo de que la moral cristiana es una moral humana, que parte de los principios y de los valores de toda la humanidad. Pero para llegar a la plenitud, para llegar a la perfección, para llegar al hombre nuevo que es Cristo, necesitamos una gasolina especial, que es el mismo Cristo, que es su gracia, que son sus dones, que es el Espíritu que actúa en nosotros. Por tanto, la intencionalidad cristiana, ¿eh? La intencionalidad es aquello que orienta y, y conduce nuestro comportamiento. Por tanto, la intencionalidad cristiana es Cristo que nos ayuda, a tomar decisiones y a orientar nuestra vida para alcanzar la plenitud, la meta que es el hombre nuevo, Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa sería la primera parte, que es la moral y de dónde surge la experiencia moral y qué es lo específico de la moral cristiana. Segundo que es importante, el acto, porque partimos de una experiencia que es universal, pero ahora nos vamos a centrar en el acto humano. Para que el acto sea moral, exige conocimiento y libertad, es decir, que tengamos claro el acto en sí, si es bueno o es malo, ¿eh? Y que además lo hagamos libremente, ¿eh? Yo puedo desconocer que, o sea, yo puedo conocer que tomar jamón un viernes de cuaresma es malo, es pecado. Pero ahora me enajeno, no me doy cuenta de que es viernes, sino que pienso que es jueves y yo como todas las mañanas, pues cojo y me como mi bocadillo de jamón. Cuando me estoy comiendo la última parte del bocadillo de jamón, digo, ostras, que es viernes de cuaresma, que no podía comer jamón. Entonces, hay una parte de conocimiento en el que yo sé que los viernes de cuaresma no puedo comer jamón, pero hay una parte de libertad en la que yo no he querido cometer ese pecado, ¿eh? Yo no me he dado cuenta de que era viernes de cuaresma hasta el final, hasta que ya me he jamado bien el bocadillo de jamón. Entonces, para que un acto sea moralmente bueno o malo y que a la persona se la pueda juzgar como responsable de un acto bueno o malo, se requiere que haya conocimiento de lo que se hace y haya voluntad de hacerlo, libertad a la hora de hacerlo. Es decir, hablamos un poquito de conocimiento, de que la persona sepa lo que hace y hablamos de que la persona quiera hacerlo. Ahí os hablo un poquito de la libertad, porque es tan importante el tema de la libertad humana, principalmente porque sin libertad
¿eh? No hay responsabilidad. Imaginaos también que a mí me obligan a matar a alguien y me obligan porque si no lo mato, me matan a mí. Ahí hay ausencia de libertad. Luego, la libertad es necesaria para que un acto sea moralmente bueno o malo. Hay personas que niegan la libertad, algunos, pero claro, la libertad es algo que existe, es algo que nosotros nos damos cuenta, nosotros apreciamos que podemos hacer una cosa y otra. Entonces, negar eso es una tontería. Pero sí es cierto que la libertad del ser humano es una libertad de criatura. Y como criatura, pues tiene sus límites. Es decir, ahí tenéis escrito que la libertad humana como criatura es limitada. La libertad que sería total sería la divina. Pero tened en cuenta una cosa, ser libre o la libertad no consiste en hacer lo que me dé la gana, sino la libertad es la capacidad que tiene el ser humano, la persona, de orientar su vida hacia el bien. Dios es plenamente libre, pero Dios no puede hacer el mal. Entonces, la libertad no es escoger entre el bien y el mal, sino que es orientar mi vida para que yo alcance el bien. Entonces, en ese sentido, lo que os decía, ¿no? En el ser humano, la libertad humana está limitada y está limitada primero por su ser criatura, segundo por el espacio-tiempo. Yo no puedo hacer lo que me dé la gana. Hace 20 años yo no podía hacer una videollamada o no podía grabar una clase como lo estoy haciendo ahora, pero ahora sí lo puedo hacer. Luego, la libertad humana está limitada por el espacio-tiempo que nos toca vivir. Yo puedo querer viajar a Marte, pero yo hoy no puedo viajar a Marte. Y tercero, la libertad humana está limitada por una serie de condicionamientos, ¿eh? La naturaleza personal, el carácter de cada uno, la condición social en la que nos encontramos, elecciones anteriores que hemos tomado, la cultura, la educación, todo eso son condicionantes. Pero es importante que digamos que la libertad humana está condicionada, pero no determinada. ¿Eso qué significa? Si nosotros dijéramos que la libertad humana es una libertad determinada, la libertad no existiría. Sin embargo, decimos que la libertad humana está condicionada. Es decir, que hay cosas que influyen en la libertad, pero que no la anulan, no la eliminan. Como hemos dicho, la naturaleza, el ser creatural, el espacio-tiempo, el carácter, la condición social, elecciones anteriores, todo eso condiciona nuestra libertad, pero no la limita, no la destruye. Por eso es importante que nos demos cuenta de que la libertad humana pues, está condicionada, como os decía, hay una serie de cosas que la condicionan, pero eso no significa que la determinen, que la determinen, que la anulen. ¿Qué es la libertad? Pues ahí tenéis una serie de cosas definiendo la libertad. Es una condición exclusiva del ser espiritual, se sitúa en la determinación de la voluntad, exige el conocimiento de la verdad, puede haber coacción o puede estar influida por el impulso interior. No es elegir entre el bien y el mal, sino que solo es elegir el bien. Tiene que trabajar por la justicia, es responsable de cada una de las cosas que realiza. Hay una relación entre libertad y norma moral, es decir, la ley, la norma está ahí para que la libertad escoja bien, para que la libertad no se equivoque. Y una cosa que es muy importante es que Dios no aliena la libertad del ser humano. Dios no limita nuestra libertad, al contrario, la potencia. Lo que os decía, ¿no? El acto del ser humano tiene que ser un acto libre. Para que sea moralmente bueno o malo, tiene que ser un acto libre. Y en esta libertad, pues puede influir la ignorancia, pueden influir las pasiones, pueden influir muchas situaciones que pueden hacer que realmente la persona no sea responsable de las acciones que está cometiendo. Entonces, para que un acto sea moral, tiene que haber conocimiento de lo que se hace y voluntad y libertad a la hora de hacerlo. Claro, cada acto se rodea de una serie de cosas que son importantes, que son lo que llamamos las fuentes de la moralidad, el objeto, el fin y las circunstancias. ¿Qué son estas cosas? El objeto es aquello a lo que tiende la acción, es decir,
el fin de la obra, el finis operis, ¿eh? Los objetos pueden ser buenos, malos o indiferentes. Es decir, yo puedo escribir una carta y el objeto en sí es bueno. El fin de la obra es bueno. Ahora veremos, si Dios quiere, dentro de un segundito, el fin, el finis operantis, la intención del sujeto. Entonces, yo puedo escribir una carta, pero puedo escribir una carta de amor, o puedo escribir una carta en la que esté diciéndole a una persona que la voy a matar. La primera es buena, la segunda es mala. Entonces, nosotros cuando vemos un acto tenemos que hacer como una especie de disección y decir, una cosa es el objeto, otra cosa es el fin y otra cosa son las circunstancias. El objeto es aquello por lo que tiende la acción en sí misma. El fin es la intención del sujeto, la finalidad por la que el sujeto realiza la acción, y las circunstancias son aquellas cosas importantes que rodean a la acción que estamos realizando. ¿Cuáles son los principios morales que tienen que estar siempre en relación al objeto y que obligan a la hora de realizar una acción? Pues que el objeto siempre tiene que ser bueno, existen acciones que son malas en sí mismas, la acción por su objeto no puede realizarse cuando es malo, aunque el fin y las circunstancias sean buenas. Por ejemplo, imaginaos un, un tirano. Decir, bueno, pues vamos a acabar con la vida de este tirano. ¿Por qué? Porque el fin y las circunstancias son buenas. No, pero es que el objeto, que es matar, en sí es malo, luego no se puede hacer. El objeto malo no cambia la moralidad aunque las consecuencias sean buenas. Aunque una acción de un objeto malo se sirvan una circunstancia y un fin bueno, no se puede hacer. Y el objeto y el fin están en íntima relación. Segundo, el fin, es decir, el finis operantis, la intención del sujeto. ¿Eh? ¿Qué principios se tienen que seguir? Pues las acciones, para que sean rectas, tienen que tener un fin bueno, es decir, la persona tiene que obrar con un fin bueno. Yo puedo realizar, por ejemplo, una obra de caridad. Le puedo dar un donativo a un pobre y le puedo dar 50 euros, pero puedo darle ese donativo al pobre por el fin de ayudar a ese pobre, o puedo darle ese donativo al pobre con el fin de que los que están a mi alrededor me vean y digan, mira Paco, qué bueno es que le da ese donativo al pobre. ¿Eh? El fin segundo que yo os he comentado haría mala la acción que estoy realizando. Entonces ahí tenéis una serie de principios que es interesante que veáis. Y después están las circunstancias, que son aquellas cosas que están alrededor del objeto y del fin. El quién, el qué, el dónde, con qué medios, por qué, cómo, cuándo. Es decir, por ejemplo, yo puedo robar y puedo robar un vaso, pero puedo entrar en una iglesia y robar un cáliz. La acción en sí es lo mismo, es un robo, pero no es lo mismo robar un vaso que robar un cáliz. Robar un vaso es robar y robar un cáliz es cometer un sacrilegio. Luego, el quién hace las cosas, el qué se roba, por ejemplo, es importante, el dónde se hace es importante, los medios que se utilizan, por qué se hace, por ejemplo, yo puedo robar pan para venderlo y sacar un dinero, o puedo robar pan porque mis niños necesitan comer. El por qué también es importante, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de circunstancias que pueden aumentar o disminuir la bondad o la malicia de aquello que estamos realizando. ¿Eh? Si yo robo y robo para dar de comer a mis hijos, no es igual de malo que si robo para enriquecerme, perdón. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta para ver si aumenta la bondad de lo que estamos haciendo o aumenta la malicia de lo que estamos haciendo. Pero en ningún caso, las circunstancias van a hacer buena una cosa que es mala o mala una cosa que es buena. ¿Mm? Y el tercer punto de lo que estamos viendo en el ámbito moral es la opción fundamental, es decir, llegado a un punto o llegamos a un punto en el que la maduración de la persona exige que tome decisiones encaminadas a una meta concreta, que es el bien. La opción fundamental sería esa elección libre de la persona para alcanzar una meta, un bien.
Y a través de esa elección se va construyendo, va progresando y va creciendo. La encíclica Veritatis Splendor de Juan Pablo II define la opción fundamental como la decisión sobre sí y la disposición de la propia vida a favor o en contra del bien, a favor o en contra de la verdad y en última instancia a favor o en contra de Dios. ¿eh? La opción fundamental sería la decisión que yo tomo de optar por el bien, la decisión que yo tomo de optar por la verdad, la decisión que yo tomo de optar por Dios. Y ahora, cómo yo voy construyendo mi vida con las pequeñas decisiones que voy tomando para alcanzar esa meta que yo me he establecido. ¿Por qué es importante la opción fundamental? Porque el espacio-tiempo, nuestra bioquímica y nuestra psique, todo eso influye en las decisiones que tomamos. Entonces, la opción fundamental lo que nos ayuda es a sustentar nuestra moralidad y a conferir una personalidad concreta al hombre, de tal manera que nos ayuda en nuestra orientación en la toma de decisiones concretas que vamos realizando. La opción fundamental no se improvisa, sino que es fruto de una maduración, de una evolución progresiva, de un desarrollo moral en el hombre. Pero sí es cierto que la opción fundamental es importante en los actos concretos. ¿Por qué? Porque podemos caer en dos peligros. Primero, olvidar el acto concreto en sí y segundo, absolutizar la opción fundamental. Es decir, yo he optado por el bien y una vez que he optado por el bien, ahora puedo hacer lo que me dé la gana. No, ¿por qué? Porque mis decisiones concretas van a demostrar si realmente yo he optado por el bien o no he optado por el bien. Entonces, es importante tomar una opción fundamental, tomar una decisión de vida, pero ahora que mis decisiones concretas, las decisiones pequeñitas que yo voy tomando en mi vida, sean acordes a esa opción fundamental que yo he tomado. ¿Puede romperse la opción fundamental? Sí. La opción fundamental se va destruyendo a través de las decisiones pequeñas que yo voy tomando y que van en contra de esa opción fundamental o una acción gorda, importante, que rompe esa opción fundamental. Por ejemplo, imaginaos, yo soy cura y yo he optado por vivir desde el amor y desde la caridad. Si yo como cura, voluntariamente y libremente y conscientemente mato a una persona, yo estoy rompiendo mi opción fundamental. ¿Por qué? Porque mi opción es defender la vida, mi opción es eh, predicar la bondad de la vida, predicar lo que Dios nos quiere, y si yo mato a alguien, pues evidentemente estoy rompiendo en mi vida lo que es mi opción fundamental. Es un acto, uno solo, pero es un acto tan grave que rompe mi opción fundamental. Ante todo este tema, ¿qué tenemos que decir? Pues tenemos que apostar por la primacía de la opción fundamental, hablar de que no elimina la importancia de los actos particulares. Esos actos particulares pueden modificar la opción fundamental y a veces la opción fundamental se convierte en criterio de juicio moral. Si yo soy una persona buena, pues evidentemente cuando se presenta alguna situación complicada y difícil, pues tendrán que ver mi trayectoria y dirán, bueno, si Paco ha sido una persona que normalmente ha ido actuando así, es muy improbable que actúe de una manera distinta. Entonces, la opción fundamental a veces se convierte en criterio de juicio moral. En el caso cristiano, ¿qué aporta la fe cristiana al tema de la doctrina de la opción fundamental? Pues que nuestra meta es seguir a Cristo, que es lo que veíamos al principio de este tercer bloque. Seguir a Cristo, diciéndole que sí y asumiendo en nuestra vida sus principios y sus valores. Nosotros lo que queremos es imitar a Jesús. Y entonces, al imitar a Jesús, lo tomamos como el modelo de nuestra vida. ¿Qué ventajas tiene la opción fundamental para el cristiano? Pues enriquece la personalidad, garantiza la vida moral, facilita la conversión, estimula la santidad, refuerza el valor de las pequeñas decisiones que vamos tomando en nuestro día a día, evita la casuística,
y ayuda a la educación sobre todo moral. ¿Qué peligros tenemos o qué riesgos existen? Idealizar la opción fundamental e infravalorar los actos singulares, que es lo que ya hemos estado diciendo. Y por último, el tema de qué piensa el magisterio sobre la doctrina de la opción fundamental. Primero, no se opone. Segundo, rechaza aquellas teorías en las que se absolutiza la opción fundamental, quitándole importancia a las acciones concretas. Y tercero, afirma que existen actos concretos que pueden romper la opción fundamental. ¿Vale? Bueno, pues con esto terminamos el tercer bloque, que es el tema de la moral. Os pido disculpas, como os he dicho, porque esta tarde no me puedo reunir con vosotros online, pero como la inmensa mayoría después lo veis en diferido, pues lo veis tranquilamente en casa y si tenéis alguna duda, pues me escribís o me preguntáis y yo os la aclaro. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a dejar de compartir y os invito también a que no os demoréis, ¿eh? He recibido todavía muy poquitos trabajos del primer bloque y del segundo bloque. No os dejéis caer porque vosotros estáis muy ocupados, pero yo también. Yo tengo la parroquia, tengo las clases, tengo muchas cosas. Entonces, para no demorarnos en el tiempo, ir haciendo los trabajos y entregando los trabajos y vamos adelante. ¿Vale? Bueno, que paséis una buena lo que sea. Chao.